Que la paz de Jesucristo esté contigo. Gracias por estar día a día con el Evangelio y la palabra que nos fortalece. Te invito a suscribirse a este canal, a escuchar la reflexión y a ver el video hasta el final. Le hace provecho. Claro, a tú y a ti, a tu familia. ¿Sabe qué? El campesino trabaja para darle comida al pueblo. Ese es el título del canal de YouTube. El campesino trabaja para darle comida al pueblo. No tenga miedo, compártalo, vívalo, pero también te invito que la gracia de Dios te acompañe a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Santo y Divino Espíritu, y danos el don de escucha de tu palabra. Que la palabra de Dios nos regale el conocimiento divino para discernir dónde vamos para la vida eterna. Escuche el Evangelio, porque el Señor nos invita a 3 cosas muy importantes. Escuche esto, escúchalo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba solo allí. Entre tanto, la barca iba muy lejos de la costa. Las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame a ir a ti, caminando sobre el agua. Jesús le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ustedes dirán, ¿y a dónde te encuentras la palabra? En el Evangelio de San Mateo 14, del 22 al 36. Ahí está el Evangelio donde encontramos la realidad vivida, donde está la certeza de la vida de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una canción que dice: cuando Jesús caminaba sobre las olas del mar, cuando Jesús caminaba sobre las olas del mar, pero le dijo voy, y el Señor le dijo ven. Pero le dijo voy, y el Señor le dijo ven. Y dice: cuando Pedro caminaba, la duda lo visitó. Cuando Pedro caminaba, la duda lo visitó. Ahora vemos a Pedro como aclamaba al Señor. Ahora vemos a Pedro como aclamaba al Señor. Sálvame, maestro, sálvame que perezco. Sálvame, maestro, sálvame que perezco. Hombre de poca fe, ¿por qué lo dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué lo dudaste? Tú también dudas, ¿verdad que sí? Yo también. Somos humanos, somos frágiles, somos pecadores, hermano. Pero hay una anécdota muy bonita de este Evangelio, el Evangelio de San Mateo 14, del 22 al 36. Hay una anécdota hermosa. Dice que después de la multiplicación de los panes, Jesús se sale a orar a solas y envía a sus discípulos que se vayan. Esa es la primera parte. El Señor nos envía, nos echa a la vida. ¿Qué significa el mar? Significa el mal que nosotros caminamos todos los días, porque nuestra vida es un arriesgo, nuestra vida es un encuentro consigo mismo y con Dios.
¿sí? Entonces Jesús se va a solas a orar, nos invita a orar. Si Jesús era Dios, se iba a orar solas para encontrarse con su Padre. Para la fuerza necesaria de un cristiano significa la oración. Hermanos, ¿cuántos minutos, cuántas horas o cuántos momentos tú dedicas a la oración a Dios? ¿Cuántas parroquias, cuántos lugares hay que el Señor está dispuesto y nadie va a visitarlo? Qué triste, ¿verdad? Y el Señor necesita de que tú ores, porque Él no necesita bueno, pero sí necesita que tú ores para que te encuentres con Él. ¿Cómo haces tú, querido hermano o hermana que me ve joven, para encontrarse con Dios, con una persona? Hablando con una persona. ¿Cómo hacemos para enamorar a esta mujer? Hablando con ella, mostrándole las cosas buenas, positivas que yo tengo. Ese es el hecho de yo enamorarme de Dios, porque Dios está enamorado de mí. Dios enamorado de mí, pero yo a veces estoy falto de amor con Él. ¿Y cómo me enamoro con Él? A través de la oración. ¿En qué momento? A solas. Está la oración personal, la oración comunitaria y la oración central, que es la Santa Misa. Aprovechemos para orar. Pero en todos estos momentos, aunque tú ores, aunque tengas todo, tiene dificultades como Pedro. Esa es la segunda parte. Tenemos dificultades como Pedro. ¿Cuáles fueron las dificultades que Pedro vivió? Andaba con Jesús, pero luego los mandó solos, porque el Señor nos manda momentos solos. ¿Se acuerda la anécdota? Aquella anécdota que el hombre iba por la playa y se vino una tempestad terrible, ¿verdad? Pero mientras que no había tempestad, habían dos huellas, ¿verdad? Pero cuando se vino la tempestad terrible, que él sentía que el viento lo iba a despedazar, miraba una sola huella. Entonces, después que pasó la tempestad, este hombre le dice a Dios, ¿dónde estaba en la tempestad? Porque no miraba más en una sola huella, creía que eran las mías. El Señor le dijo, no eran las suyas, eran las mías que lo cargaba en tus brazos para protegerte. Hermano, cuando tú vives una dificultad como Pedro, Dios te tiende la mano, Dios te saca, Dios te levanta y te corrige, te orienta, te ama y te quiere y te dice, hombre de poca fe, ¿por qué lo dudaste? Esta es la tercera parte. ¿Usted tiene dudas, hermano? Claro que sí, yo también. No crea usted porque es un hombre de Dios, porque es un sacerdote, porque es un obispo, porque es el Papa o porque es un misionero, un consagrado a Dios, no tenga dudas. Sí las tiene, pero las recupera, las echa adelante en el nombre de Dios. ¿Tiene dificultades? Claro que sí. Tiene pruebas, tiene debilidades como todo. Pero lo importante es que el Señor le dice, hombre de poca fe, ¿por qué lo dudaste? Tenemos que dudarlo para fortalecernos, para llenarnos, para guiarnos por el camino de la paz, por el camino del Señor. Así que Dios está contigo, no temas, no tengas miedo, porque Dios te necesita. A ti, me necesita a mí, como necesitamos nosotros del viento de Eques, para proclamar, para servir, para anunciar, para enamorarnos a través de la oración. Que la gracia de Dios Padre te acompañe, te bendiga a ti y que toda vez que tenga alguna dificultad, alguna prueba, alguna debilidad, recuerde que el Señor te toma de la mano para levantarse y dice, camina conmigo. Y por eso dice, cuando Jesús caminaba sobre las olas del mar, pero le dijo, ven, y el Señor le dijo, ven, y Pedro fue. Así que no dudes del Señor. Dios te bendiga.